Hola, soy Cristina Mitre, periodista y autora del blog de Beauty Mail. Bienvenidos a mi podcast, donde todas las semanas charlaré con los mejores expertos de la cosmética, la nutrición, el fitness y el bienestar, para que te sientas bien y te veas mejor. La semana pasada arrancábamos la segunda temporada del podcast con un capítulo dedicado a cómo construir una rutina de belleza. Algo así como los básicos que no pueden faltar para la vuelta al cole beauty. Pues hoy te traigo la primera entrevista experta sobre un tema que nos suele preocupar mucho, sobre todo a partir de los 30 años. Sí, hablamos de las manchas, que se hacen más visibles en esta época del año como recuerdo que el verano ha dejado en nuestra piel. Hoy, en el podcast, la dermatóloga Cristina Eguren nos explicará por qué aparecen las manchas, cómo podemos prevenirlas y qué es lo que realmente funciona para eliminarlas. Este es un episodio para sacar papel y boli, pero no te preocupes, porque en thebeautymail.es te dejaré todas las notas con los productos e ingredientes que la doctora menciona en la entrevista. Aprovecho además para darte las gracias por la acogida de la nueva temporada del podcast de Cristina Mitre. Tu apoyo me ayuda a seguir creciendo. Por eso es importante que te suscribas a mi blog de beautymail.es y a cualquiera de las aplicaciones en las que puedes escuchar mi podcast, como Spreaker, Apple Podcast o iVoox. Y ya, para matrícula de honor, sería que entrases en iTunes y me dejases un comentario y me regalases unas estrellas, porque así ayudas a que este podcast tenga cada vez más visibilidad. Gracias una vez más y sin más preámbulos, dentro entrevista. Bueno, no sabéis la suerte que tengo hoy porque soy la primera en venir a la nueva clínica que ha estrenado en Madrid la doctora Cristina Eguren. Así que, Cristina, muchísimas gracias por invitarme, por ser la primera en estar aquí en tu despacho para entrevistarte. Bueno, ya ves qué honor. Para mí es un gran honor que estrenes esta clínica que, bueno, abre sus puertas con toda la ilusión del mundo. Así que... Y encima estamos de estreno para hablar de un tema que me habéis pedido muchísimo, que es el tema de las manchas, esas manchas que nos vuelven tan locas y más ahora después del verano, que nos deja ese bonito recuerdo en forma de léntigos, de melasma y que son tan difíciles de tratar. Así que tengo la suerte de contar con una súper experta en el tema que nos va a decir cuáles son los ingredientes que realmente funcionan, cómo se pueden incorporar a nuestras rutinas, cuáles son los tratamientos que nos podemos hacer en cabina y, la parte más importante, cómo podemos prevenir las manchas. Entonces, antes de entrar en materia de saber por qué y cómo llegamos a tener las manchas, sobre todo a partir de los 30 años, que es cuando empiezan a cuando empiezan a salir a escena, nos tenemos que remontar un poco hacia atrás y ver cómo es nuestra piel, por ejemplo, en la adolescencia. Bueno, primero en la infancia, ¿no? ¿Qué le ocurre a nuestra piel en la infancia? A ver, la piel de la infancia es la piel más sana, es a la que todos queremos volver. ¿Qué entendemos en realidad por una piel sana? Bueno, una piel sana es una piel hidratada, tolerante, homogénea en su color, es decir, que no tiene manchas, sin alteraciones en la textura y sin enfermedad activa, es decir, que no tiene un acné, que no tiene una rosácea. Eso es como... Es el sueño. Ese es el sueño. Y la piel de un bebé es así. Sí. Si un bebé que no tenga una dermatitis atópica es una piel perfecta y es a lo que en realidad intentamos volver. Los primeros daños en la piel se producen en la infancia por el sol. Pero, por lo demás, la piel funciona adecuadamente durante toda la infancia. Y es al llegar la adolescencia cuando empiezan los primeros problemas. Uh-huh. Por una cuestión hormonal, los andrógenos van a hacer crecer la glándula de grasa y ahí empiezan los primeros signos de acné. ¿Y eso hacia qué? Bueno, antes de preguntarte a qué edad, entonces en la infancia realmente a la piel de un niño hay que hidratarla. No.
Si no tiene dermatitis atópica, que ya de por sí, o sea, la dermatitis atópica es una enfermedad en la que de forma per se hay una alteración de la función barrera. Por tanto, sí conviene hidratarla para reforzar esa función barrera. Pero la piel de un niño es una piel totalmente sana que en realidad no necesitaría nada externo. De hecho, muchas veces la función barrera ya en la etapa adulta precisamente se deteriora por un exceso de hidratación. Tenemos, en mi opinión, demasiada... la hidratación, la piel en sí tiene que estar hidratada. Y tenemos que darle o tenemos que activarla para que las células sean capaces de retener el agua. Pero si nosotros de fuera constantemente damos hidratación a la piel, lo que le volvemos es perezosa y que ella no capte, las células no capten el agua que pasa cerca por ella, sino que la dejen pasar porque total ya les viene la hidratación de fuera. Entonces eso, bueno, lo podemos hablar más adelante y con el tema del retinol, que una muy buena forma de activarla es el retinol. Pero no, a la piel de un niño, en realidad, si es sana, no habría por qué darle nada. Vale, entonces fotoprotector, eso sí. Tenemos os lo dejaré todo en las notas del podcast. Tenemos un podcast maravilloso con Gemma Herrerías donde hablamos cómo tiene que ser la fotoprotección en la infancia, así que podéis consultarlo más tarde. Soy fan de Gemma. Tengo que conocer. Sí, pues vamos a tener que hacer una quedada de las entrevistadas en breve. Entonces, estamos diciendo que llegamos a la adolescencia, cuando ya se empiezan a notar los primeros cambios. Claro, la adolescencia ahora, ¿a qué edad es la adolescencia? En torno a los 12-13 años. O sea, aunque los hábitos del adolescente hayan podido cambiar, pero bueno, un adolescente sigue desarrollándose por cuestión hormonal y a la misma edad, en torno a los 12-13. En la mujer, en el hombre, un poquito más en los niños, en los chicos, un poquito más adelante, en torno a los 14 años. Entonces, ¿ahí qué ocurre? Los andrógenos van a estimular a la glándula de grasa, va a hacer que esta aumente, que se tapone un poquito el poro y ahí ya tenemos los primeros comedones. Entonces, ¿qué es lo más importante a esta edad? Insistirles en la correcta. Si yo tuviera que elegir solo un hábito, sería la limpieza. Uh-huh. Con limpiar bien la piel vamos a ganar muchísimo. Si además, sobre todo en chicas que suelen estar un poquito más motivadas, se aplican una crema hidratante adecuada con seborreguladores, mejor que mejor. Pero si solo, si vemos que, bueno, ellos lo complican o no se quieren dar mucha historia, por lo menos una correcta higiene. Lo ideal sería un gel limpiador, un exfoliante, un par de veces por semana y algo que regule la grasa. Pero bueno, aunque sea solo el gel limpiador. Y en esta etapa insistir muchísimo en la protección solar. Hay estudios que demuestran que el 80% de la radiación solar que acumulamos a lo largo de nuestra vida la acumulamos antes de los 18 años. Entonces es importantísimo y además en esta edad pierden el control paterno. Es decir, ellos ya van a la piscina, van a la playa sin los padres y no tienen al padre detrás que le está diciendo. Entonces, el haberles concienciado durante la infancia y en esta época de que se tienen de la importancia de la fotoprotección es fundamental. Y además eso, las quemaduras que más riesgo van a aportar para un futuro de cáncer de piel, pues son las de la infancia y adolescencia. Y bueno, pues por eso es tan importante. Y ellos también deberían utilizar protección solar. Si los adultos decimos que 365 días del año fotoprotegidos, un adolescente lo mismo, ¿no? Debería formar parte de su rutina de cuidado, ¿no? Sí, y ya hay muchos productos que incorporan una hidratación con seborreguladores y factor de protección 50, desde Iseac, Clianan Solar. Hay muchas marcas que para facilitar y ahorrarles un paso, y ya que simplemente tengan que limpiarse, darse la crema con el fotoprotector solar. Ya no os preocupéis, que yo os veo diciendo, ¿pero qué ha dicho? ¿Cómo es la marca que ha dicho? No os preocupéis, que estará todo en las notas del podcast. Vale, hemos pasado ya a la adolescencia, donde decimos que la importancia de la limpieza, cómo ahí tenemos ese daño solar que se va acumulando, cómo nuestro capital solar también es finito, no que eso nos lo comemos antes de la adolescencia y chao pescado, ya no lo volvemos a tener. Esos melanocitos que ya están ahí trabajando, y llegamos a la década de los 20. ¿Qué nos pasa en los 20? Bueno, en los 20 todavía pensamos que el cuerpo y la piel lo aguantan todo.
Y no es así, eso en un futuro no lo van a aguantar todo, pero en 1 a los 20 se siente todopoderoso, el cuerpo está en su máximo vigor y la piel pensamos que le podemos dar todo lo que queramos, todo el daño que queramos, que lo va a aguantar. Todavía no hay tanta conciencia. El acné persiste, pensamos que el acné solo es de adolescentes. Bueno, tenemos un 15% de mujeres que sufren acné del adulto y un 3% de hombres, que es aquel acné que persiste o aparece a partir de los 25 años. Y además la mujer adulta lleva muy mal el acné, le acompleja mucho, aunque no sea tan severo como el del adolescente, pero lo lleva muy mal. Entonces, tenemos que explicarle que no tiene que vivir con acné, que el acné hoy por hoy es curable y es tratable, que en algunos casos será más fácil y en algunos casos será más complicado, pero no hay por qué vivir ni estar condicionado por el acné. Y en esta edad empieza a aparecer la rosácea. La rosácea y el acné tienen muchísimo que ver. Yo siempre explico que son los dos extremos de una misma patología, pero ambas dos están relacionadas con la glándula de grasa. Lo que pasa que en la rosácea, la función barrera de la piel está mucho más alterada. Por eso, esa sensibilidad que suelen tener. Para que no sabe qué es una piel rosácea, ¿cómo sé yo si tengo una piel con rosácea? Suelen ser pieles sensibles, que tiene una rojez prácticamente permanente, sobre todo en las mejillas, y empiezan a aparecer granitos, sobre todo en mejillas, nariz, y luego también pequeños vasos dilatados, sobre todo vasos dilatados, granitos y rojez. Y esos síntomas, empeoran con ciertos factores, como tomar el sol, beber alcohol, cambios drásticos de temperatura. Ellos refieren cómo claramente se ponen más rojos, les pica más, les molesta más. Y es una piel difícil de manejar, ¿no? Es una piel difícil de manejar, pero bueno, si se da bien en la tecla, los resultados son muy buenos y los pacientes están muy satisfechos. ¿Qué suele funcionar para la rosácea? Pues yo ahí de forma diferente hasta lo que ahora se ha hecho, o sea, en la rosácea y en la piel sensible en general tendemos a dar cremas para piel muy sensible, para rosácea, y una vez más lo que estamos haciendo es darle a la piel constantemente lo que pide, lo que necesita. Y esto es como si a un niño que tiene su cañita de pescar y está pescando tranquilamente, de repente un día le empezamos a dar peces y peces y pescados y pescados. ¿El niño qué hace? Deja la caña de pescar y coge los pescados, porque es mucho más fácil coger el pescado que pescarlo tú. La piel hace lo mismo. Si tú le das constantemente hidratación, si tú le das constantemente cremas muy suavizadas para que absolutamente nada le irrite, le vuelves perezosa, le vuelves vaga. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Activarle. Darle marcha. Darle marcha. Eso yo lo suelo hacer con pequeñas dosis de retinol. Y aquí sorprende mucho y dices, sí. ¿Retinol? Pero si el retinol irrita. Bueno, el retinol inicialmente sí puede irritar un poquito, pero acabará reforzando esa función barrera. Hay que empezar con dosis bajitas de retinol, con concentraciones bajas, y luego ir aguantando. Pero yo tengo pacientes con rosácea que, yo misma, ya superé mi rosácea y ahora estoy utilizando concentraciones del 1% de retinol a diario, cosa que, jamás pensé que podía utilizar. Pero es un concepto diferente al clásico que hasta ahora hemos escuchado. Es darle no lo que él necesita, sino darle lo necesario para activarle y que la piel produzca lo que ella necesita, es decir, que vuelva a la infancia, donde no tenía ese problema de rosácea y donde sin darle nada estaba perfectamente. Ok, y aquí seguimos, claro que como no utilicemos protección solar, seguimos ahí, el melanocito lo ponemos... Lo seguimos activando. Aquí vamos plantando las semillitas. Yo muchas veces cuando me llega una paciente de 40, 50 años, ahora en esta época del año, y me dice, pero doctora, que me han aparecido muchísimas manchas después del verano y yo no he tomado el sol este verano. Bueno, esto no es por este verano, es por las semillitas que plantaste cuando tenías 20, 30 años. Las manchas al final, pues eso, son como una plantita. Tú plantas la semilla y no ves la planta crecer inmediatamente. Tienes que regarla, seguir regándola, que pase el tiempo y en X tiempo va a empezar al principio una plantita más chiquitita que luego se hará cada vez más grande. Con las manchas pasa igual. Las plantamos pues en nuestra infancia, adolescencia y a los 20 y tantos, luego los vamos regando y claro, a los 40, 50 es cuando están en su plena frondosidad. Efervescencia. Eso es. Vale, entonces ya
Llegamos a la década de los 30. ¿Qué le pasa a la piel a los 30? Aquí ya nos empezamos a dar cuenta que la piel no lo aguanta todo. Aquí ya, pero tic-tac, tic-tac. Eso es, pero a veces es un poco tarde. No es tarde, nunca es tarde. Pero si nos hemos dado cuenta o si concienciamos a nuestros jóvenes de 20 años de que no lleguen a los 30 y se den cuenta que ya que la piel no lo aguanta todo, mejor que mejor. Pero bueno, si ha llegado esta época y lo que veremos es que empiezan a aparecer las primeras arruguitas, esas manchas que ya las estamos regando. ¿Dónde aparecen las arrugas? Sobre todo en los 30. En las zonas de máxima expresión, es decir, las primeras arrugas que van a aparecer son en la frente, en las patitas de gallo, porque son lo que más movemos. Y por eso ahí, si queremos hacer algún procedimiento, pues decimos, bueno, pues hay un poquito de Botox, nos puede ayudar a relajar esa zona y a prevenir que vayan a más. Aquí, en esta etapa de los 30, también las manchas se van a hacer más evidentes. Todavía no va a haber tanta flacidez, porque ya aparecerá más tarde. ¿Qué es lo que más nos va a importar? Empezar a utilizar principios activos que nos traten estas manchas, que sean realmente eficaces y nos empiecen a tratar todas estas manchas. Sin olvidar, por supuesto, la fotoprotección. Yo suelo decir que yo suelo comparar la fotoprotección con la seguridad de un coche. Si tú te compras un coche y dices, bueno, lo voy a poner a tope de seguridad, airbags, frontales, laterales, ABS, todo. Pero si luego te montas en el coche y no te pones el cinturón, no tiene sentido nada de todos los accesorios que te has comprado y por los que has pagado. La fotoprotección en el cuidado y belleza de la piel es lo mismo. No tiene sentido que te gastes dinero en cremas, procedimientos, etcétera, si no te proteges del sol. Es que estás olvidando el cinturón de la piel. Entonces, bueno, pues aquí insistir en la protección. Aquí ya empezamos a ser mamás, insistir en la protección de nuestros niños y va a empezar a aparecer el melasma, que hasta ahora a los 20 es más raro, pero ya a los 30 empieza a aparecer más. El melasma es muy típico, lo vamos a hablar un poquito más tarde, pero en mujeres, y claro, los estados hormonales en los que aumenten un poquito los estrógenos los va a favorecer. Y por eso en la treintena y con los embarazos o con los anticonceptivos orales va a ser más frecuente. Ok, ya llegamos a los 40 y voy a coger aire. ¿Qué me espera en esta década? Bueno, aquí las arrugas, las manchas. Vamos, y ahora sí que me llevo el pack completo. No, Cris, pero tú lo estás haciendo fenomenal, te estás cuidando muy bien, así que no hay que tener miedo a cumplir años, pero bueno, a cuidarse bien. En los 40, esas arrugas, esas manchitas se van a hacer aún más evidentes y empieza a aparecer un poquito más la flacidez. Entonces, el surco nasogeniano, que es ese pliegue que va... Eso es lo que más noto, que se me Eso es. Me descuelgo, o sea, hay veces que me miro algunas fotos y digo, se me está descolgando, o sea, esta parte como de la barbilla, los laterales de la barbilla, cuando me hago la típica foto como mirando hacia abajo, no me la puedo hacer, pues ya me veo que se me descuelga. Ahí, ¿por eso por qué es? ¿Qué perdemos? Colágeno, elastina, ácido hialurónico. Por eso ahí es donde estaría más indicado, si queremos hacer un procedimiento estético, las inyecciones de ácido hialurónico, para que, sobre todo en ese surco que va de la nariz a la boca, las líneas de marioneta, para redensificarlas, para darles un poquito de volumen que están perdiendo, bueno, pues por el paso de los años y recuperar un poco ese volumen sin que sea todo natural, o sea, sin resultados artificiales o descabellados, pero suele quedar muy bien. ¿Y en los 40 las manchas son tipo melasma o ya empiezan a aparecer los léntigos? Ya empiezan a aparecer más los léntigos, ¿eh? De hecho, aquí es donde la semillita realmente se hace más, bueno, ya la planta, ¿no?, se está haciendo más frondosa. Los léntigos son como lentejitas, la palabra léntigo viene del latín lentigo, son como pequeñas lentejas más o menos grandes, pero de ese color un poco parduzco, y es aquí a esta edad cuando sobre todo empiezan a aparecer y se van a ir haciendo más numerosas, no solo en la cara, sino también donde nos hemos quemado, pues típico hombros, escote y el dorso de las manos, que nos da mucho el sol. Vale, y cuando lleguemos a los 50, ¿qué tenemos por delante? Todos estos efectos, o sea, la arruga, la mancha, la flacidez, va a más. Por tanto, aquí es donde más importancia va a tener utilizar principios activos eficaces e insistir en la fotoprotección. ¿Y cuando ya llega la menopausia?
Aquí, ¿Y menopausia? Claro, si antes hemos tenido problemas porque los estrógenos estaban un poco altos, ahora vamos a tener problemas porque los estrógenos Chica, todo el día bajan. con los estrógenos y las hormonas. Para arriba y para abajo. Entonces, al bajar los estrógenos, la piel se seca. Tenemos una sensación de más sequedad, de más tirantez, y, por tanto, bueno, pues sí tendremos que darle a la piel un poquito más de hidratación, aquí sí, estimularla para que lo que está perdiendo, que es colágeno, que es elastina, lo recupere. En realidad, ¿qué ha pasado? ¿Qué es una piel envejecida? Es decir, si nosotros miramos la piel del bebé y miramos la piel de una persona de 50 años, que esté un poquito envejecida, vamos a poner, ¿qué es lo que ha ocurrido? Bueno, la queratina, que es la capa córnea, que es la parte más superficial de la piel, se ha compactado. Ya no se descama como se descama antes. Una piel sana se tiene que ir descamando todos los días. Bueno, pues una piel envejecida, esa capa córnea, en vez de ser blandita y jugosa, se compacta y no se descama adecuadamente, con lo cual tendremos que hacer que lo haga. Ya veremos más adelante cómo. Además, el melanocito, que es la célula que produce y libera melanina, se ha vuelto mucho más inestable. Lo hemos ido regando, con el sol, se ha vuelto mucho más inestable. Entonces, a la mínima, empieza a liberar melanina y producir manchas. Los vasos se han dilatado, y por eso vemos como pequeños vasitos, como vemos en la cuperosis, efectivamente. Y entre otras cosas se ha dilatado porque lo que lo sostiene, que es en la dermis, el colágeno y la elastina, se ha reducido mucho. Entonces, digamos que no tiene tanto sostén, entonces tiene más tendencia a dilatarse el vasito. Ha disminuido el colágeno, la elastina y además la grasa se va atrofiando, o sea, tenemos menos grasa, los ligamentos sujetan menos y ya la gravedad pues hace el resto. Los abollones que decía mi madre. Ya no son arrugas, me han salido unos abollones. Decíamos al principio de la entrevista que las manchas eran un poco la herencia que nos iba, ese recuerdo que nos hemos traído de las vacaciones. Y una pregunta muy habitual, que por lo menos a mí me llega mucho en redes sociales, es: Cris, es que no sé lo que ha pasado, porque he estado todo el verano echándome fotoprotección, utilizando factor de protección 50, oye, y me han salido unas manchas terribles. Yo ahí lo que le contesto es: de aquellos soles, estas manchas. Es decir, no es el sol de este verano, es el sol de cuando eras adolescente, de cuando tenías 20 años y no te protegías. La semillita, o sea, ya plantaste la semillita y bueno, el verano lo que hace es regarla un poquito más. El último sol es el que lo hace más manifiesto, pero no es el culpable. No es el culpable de todo, es un acumulativo. Al final esto se va acumulando. Por supuesto, aunque tengas 40 años y tengas manchas, hombre, protégete porque si no vas a seguir acumulando. Y ya no solo manchas, todo el riesgo de cáncer de piel, que en el fondo es mucho más preocupante. Y cada vez es verdad que estamos viendo cáncer de piel en personas más jóvenes. En 30 años, 40 años ya tenemos personas con queratosis actínicas, que es un precáncer, no es un cáncer, pero con vasos celulares y por tanto, bueno, pues tenemos que hacernos conscientes de la principal causa, que es el sol. Mencionábamos antes, estábamos hablando del melasma, que solía aparecer en los 30 años, de los léntigos solares que aparecían en los 40, pero yo creo que es el momento de que expliquemos ¿cómo sé yo si me miro al espejo y me veo una mancha y digo, esto es melasma, no, esto es un léntigo solar? ¿Cómo los diferenciamos? Vale. El léntigo solar, como os decía antes, viene del latín lentigo, que significa lenteja. Y es que verdaderamente son como pequeñas lentejas, a veces más grandes que el tamaño de una lenteja, pero suele ser de ese color parduzco, redondeados y generalmente bastante bien delimitados. Mientras que el melasma es mucho más difuso. A veces incluso como una red, un poco reticulado. Suele aparecer en labio superior, mejillas, en la frente, pero no son como moneditas, no son como lentejas. El melasma es mucho más extenso y difuso. Es como el paño de embarazada, ¿no? Que lo llaman. El melasma, que también se llama cloasma. Los dermatólogos utilizamos más el término melasma, pero es sinónimo, cloasma, o el paño de la embarazada, que se llama... Pero que no solo le sale a una embarazada, ¿no? Te puede salir también por tomar anticonceptivos. Eso es. O sea, normalmente el melasma tiende a aparecer cuando los niveles estrogénicos son un poquito más altos, y eso es tomando anticonceptivos combinados o durante el embarazo, pero hay mujeres que les puede aparecer
sin estar embarazadas o sin tomar anticonceptivos. Ellas tienen una tendencia pues genética mayor aún, que sin ese incremento de estrógenos ya les aparece, con lo cual si toman anticonceptivos o se quedan embarazadas, pues tendrán que ser aún más conscientes del tema del sol. Pero ya últimamente en el melasma antes le achacábamos todo a los estrógenos, al sol, y cómo pues esos estrógenos de alguna manera hacían inestable al melanocito, que es la célula que contiene la melanina, y ese melanocito empezaba a liberar la melanina. Pero ahora creemos que hay otros factores también implicados. Ya hay estudios que demuestran que la luz azul, o sea, la luz visible, también puede, no de igual manera que lo hace la luz ultravioleta, pero de alguna manera estimular y producir o empeorar el melasma. Entonces, ¿esto quiere decir que para trabajar frente al ordenador me tengo que poner SPF? Si yo tuviera un melasma, lo haría. Ponerme protector solar. Un factor de protección que proteja frente a radiación ultravioleta, infrarrojos y luz visible. Y de esa manera estás totalmente protegida. Es que hay gente Mira, yo tengo pacientes opositando que le han salido, que le ha empeorado el melasma, y me decía, pero ¿cómo puede ser si es que no he visto la luz del sol? Pues por la pantalla del ordenador. Entonces, esto es algo que antes no nos creíamos, O sea que la evidencia es bastante reciente y todavía se tiene que desarrollar mucho, pero sí parece que la luz azul puede puede influir y empeorar el melasma. ¿Y tiene el fototipo lo determina? O sea, ¿las manchas pueden salir en un fototipo muy oscuro, incluso en una piel negra, igual que pueden salir en una piel súper clara, de pelo rubio y ojo claro? Sí, a ver, sí influye. La piel tiene diferentes capas, y en la capa más superficial, que es la epidermis, ahí están los melanocitos, en la parte profunda de la epidermis. El número de melanocitos es estable, es igual, prácticamente igual, en todas las personas y razas. Lo que varía es la cantidad de melanina que ese melanocito produce y libera hacia arriba, hacia la epidermis. Entonces, una persona de raza negra va a tener el mismo número de melanocitos, simplemente que trabajan muchísimo más de forma basal. Y una persona muy blanquita, sus melanocitos es el mismo número, pero están muy dormidos. Por eso, doctora, por favor, insistamos, si eres fototipo claro, por mucho que lo intentes, no te vas a poner moreno. No te vas a broncear en tu vida, porque tus melanocitos no producen melanina. Eso es. O producen una melanina que llamamos como feomelanina, una melanina un poquito alterada. Entonces, sí, claro, los fototipos oscuros, que ya de por sí el melanocito está trabajando más de forma basal, tienen más tendencia a que ese melanocito se altere un poco y aparezca la mancha. O sea, que esto lo que quiere decir es que una piel oscura también tiene que utilizar fotoprotector. Sí, porque le pueden aparecer. Igual el cáncer de piel, digamos que tiene menos riesgo para el cáncer de piel porque tiene su protección natural, que es la melanina, pero tiene más riesgo de manchas. En una persona, por ejemplo, en las personas de raza negra, cuando tienen acné, y tienen mucha hiperpigmentación postinflamatoria, que luego hablaremos de ello, porque después de la inflamación el melanocito se activa y se les queda ahí la manchita. Por tanto, también les va a ayudar el utilizar fotoprotector. Vale, ya hemos explicado un poco cómo se producen, sí, de la tirosinasa no hemos hablado, pero la tirosinasa es una enzima que está dentro del melanocito y que es la que convierte la dopa, que se llama así, una molécula, en melanina, ¿de acuerdo? Entonces, todo aquello que active la tirosina va a producir más melanina, y todo lo que lo inhiba lo reducirá, ¿de acuerdo? Ok. Ya sé la respuesta, pero bueno, lo voy a preguntar. ¿Se pueden prevenir las manchas? Claro, ya lo sabemos todos. Fotoprotección. A ver, porque en la batería de tratamientos despigmentantes uno dice, tengo manchas, ¿qué me he hecho? Y hay una batería de cosméticos que realmente, si no sabes muy bien qué tipo de mancha o qué tipo de ingrediente es el que funciona, entonces vamos a intentar aclarar un poco esto, porque con la llegada de la nueva temporada van a salir los básicos antimanchas y la mayoría de la gente no sabe muy bien qué es lo que debe elegir. Entonces, ¿cuáles son los tratamientos despigmentantes que de verdad funcionan?
A ver, la molécula más eficaz en la despigmentación de las manchas es la hidroquinona. Esa es la reina. La utilizamos en una concentración de un 2 a un 5%. En España la tenemos comercializada ya hecha al 2 y al 4%, que por ejemplo pues el Licoforte, el Pigmentasa son hidroquinonas al 4%. ¿Y eso se puede comprar sin? En principio debería comprarse con receta porque la hidroquinona se considera medicamento. Uh-huh. Y el problema de la hidroquinona es que es muy eficaz, pero que no se debería utilizar durante periodos prolongados de forma continuada. Hay que suspenderlo, se puede volver a utilizar más adelante, pero si se utiliza de forma prolongada y continuada, se pueden crear resistencias, incluso en los casos más flagrantes de peor uso y que lleven muchos años, o cronosis, que es una pigmentación horrible e irreversible. Uf. Entonces, a ver, como no va a aparecer una ocronosis porque uno lleve unos meses utilizándolo, pero en países de Sudamérica, y los oyentes que sean de allí lo sabrán, muchas veces tienen acceso a hidroquinonas por internet, se compran por internet, abusan de la hidroquinona y luego tienen muchísimos problemas con pigmentaciones que no se pueden quitar. Y no se pueden quitar ni con luz pulsada. La ocronosis hoy en día es difícil, no la podemos quitar, ¿eh? Okay. Pues no lo utilicéis. Entonces, no lo utilices mal. La hidroquinona hay que utilizarla y va a ser muy útil, pero yo sí ahí, llevaría un control médico, porque efectivamente hay que utilizarla correctamente, los meses adecuados, luego suspenderla, se puede volver a reintroducir, pero sí con un pequeño control. Vale, ¿y qué otros ingredientes cosméticos también funcionan para las manchas si no queremos utilizar hidroquinona? Ahora ya pasamos efectivamente a cosméticos que ya no sean medicamentos. Pues por ejemplo, el ácido acelaico. El ácido acelaico al 20% se estima que tiene una efectividad similar a la hidroquinona al 4%, o sea que es bastante eficaz. El ácido acelaico lo que actúa más directamente en los melanocitos alterados. O sea, al final los despigmentantes, ¿qué van a hacer? Que ese melanocito que está alterado, que está produciendo mucha melanina, más de la que debiera por su fototipo, rebaje un poquito su actividad y que se igualen la actividad de todos los melanocitos de la piel, que tengamos un color homogéneo. Bueno, pues el ácido acelaico va más dirigido, o sea, a ese que está produciendo de más, a ese le hace bajar un poco la actividad. Lo utilizamos durante unos 8 meses más o menos, y productos que tengan ácido acelaico, pues por ejemplo el Acelac Ru de Sesderma, que tiene también ácido cógico, tranexámico, que ahora vamos a hablar de él, vitamina C, y que tengan solo ácido acelaico, el Finacea, que lo utilizamos mucho en rosácea, pero la Finacea es ácido acelaico al 15%. ¿Y cómo se aplicaría? ¿Qué textura suelen tener? ¿Como tipo serum? El Finacea es gel. Y el Acelac Ru hay diferentes, pero hay serum, hay crema. ¿Y se aplicarían de noche? Se pueden aplicar de noche, incluso de día, no hay problema, se pueden aplicar de día. Y por supuesto, como vamos a utilizar protección solar, porque eso ya lo sabemos, o sea que al final se trata de, teniendo en cuenta ese principio activo, buscar un poco la fórmula que se ajuste a nuestra rutina de cuidado. Entonces, si los cogemos que es un serum, pues será después de la limpieza, aplicaremos el serum y encima aplicaremos la crema. ¿Que lo compramos tipo gel y no necesitamos poner un extra de hidratación? Pues igual podemos limpiar, aplicar un serum hidratante y encima el producto gel. Perfecto. Sí. Crear un poco nuestra rutina según la textura. Eso es. Vale, entonces, habíamos dicho que teníamos hidroquinona con receta médica, luego habíamos dicho que teníamos el ácido acelaico. ¿Y qué otro tipo de ingredientes? Otro muy conocido es el ácido cógico. Uh-huh. Se utiliza concentraciones del 1 al 4%, se aplica 2 veces, normalmente lo suelo recomendar 2 veces al día. ¿Y dónde lo podemos encontrar? Pues el Sesderma Cogicol Gel, por ejemplo, tiene ácido cógico, tiene también ácido glicólico, arbutina. El Neorretin también tiene ácido cógico, que lo combina con un retinol desarrollado por los propios laboratorios de Cantabria. Y muchas veces, luego es verdad que muchos dermatólogos lo que hacemos es formular. O sea, en vez de utilizar productos concretos
ya de laboratorio, formularla con lo que tú quieras, pues puedes mezclar hidroquinona, ácido cógico, con vitamina C, con ácido acelaico, bueno, ahí ya cada dermatólogo tiene su librillo, pero os podéis encontrar que fórmulas que os ha hecho vuestro dermatólogo tenga alguno de estos ingredientes. Claro. Vale, ¿y después del ácido cógico? Yo ahí ya me iría, creo que los siguientes son ácido retinoico y derivados. Hasta ahora los tres primeros, el hidroquinona, el ácido acelaico y el cógico, son inhibidores de la melanogénesis, es decir, como os decía, van a inhibir directamente la producción de melanina. En cambio, el ácido retinoico y sus derivados son inhibidores no selectivos, es decir, son mucho más indirectos, pero sí acaban reduciendo un poco esa hiperactividad del melanocito, igualando el color de la piel. Aquí se pueden, si hablamos del retinol, por ejemplo, pues podemos utilizar concentraciones desde el 0,01 hasta el 1%, que es ya una concentración muy alta, y normalmente también a veces va a combinar con el retinol con algún otro ingrediente despigmentante. Yo utilizo mucho de la línea de Zoe Skin Health el Brightness 1%, que es un producto con un 1% de retinol, que es un producto muy potente. Hay también una versión de Brightness 0,25, que es lo mismo, pero a un 0,25 de retinol. Entonces, yo que tengo el poder de leer la mente al que está escuchando, seguro que está diciendo, pero claro, si utilizo el retinol, entonces ¿puedo utilizar el ácido acelaico o puedo usar el cógico? ¿Aquí sí. qué se trata? ¿De apostar por una cosa o...? Se pueden mezclar. Lo que igual no es buena idea es utilizar muchísima concentración de uno y mezclarlo con otros. Si nos vamos a un retinol a un 1%, yo no utilizaría más que... yo ahí sí lo combino con hidroquinona, por ejemplo. Durante unos meses, hidroquinona, como suelen venir en gel, le doy primero por la noche, por ejemplo, la hidroquinona, el Licoforte en gel y luego a continuación el Brightness 1%. Pero ya no le meto nada más, porque ya tengo suficiente eficacia despigmentante. Cuando hacemos productos que contienen un poquito de todo, o que ya vienen de laboratorios con un poco de todo, normalmente son concentraciones no muy elevadas de cada uno de ellos, sino moderadas. Vale. ¿Y la vitamina C, que no la hemos mencionado, realmente es antimanchas o lo que da es luminosidad? Ambos, no es no lo metería como un despigmentante puro. Sí puede ayudar un poco a aclarar la mancha, pero sobre todo lo que, como bien dices, da luminosidad. Ok. Luego, nosotros, hace ya muchos años, Kligman, que fue un dermatólogo, desarrolló la fórmula, la tríada de Kligman, que lo que hace es combinar tres ingredientes. Luego ha habido muchas modificaciones y a esto se le han ido añadiendo otros, pero que son hidroquinona con ácido retinoico y corticoide. El corticoide ahí también actúa como inhibidor de la melanogénesis indirecto, es decir, que no directamente inhibe la formación de melanina, pero sí de forma indirecta, y ayuda a que la irritación producida por el retinol o por el ácido retinoico y por la hidroquinona calme un poquito. Aliviarla, ¿no? ¿Son irritantes estos, por ejemplo, el cógico, el acelaico? El acelaico puede irritar inicialmente un poquito, el cógico no es muy irritante, y el ácido retinoico y la hidroquinona sí pueden irritar un poquito. Que yo siempre digo que no es malo, que no pasa nada, que hay que explicar bien y hay que saber qué es lo que va a ocurrir y cuáles van a ser esas irritaciones y cómo manejarlas, pero no es una alergia de la piel, no es que la piel esté reaccionando con un mecanismo de alergia al producto, sino que es una irritación inicial y luego va a crear tolerancia y esa irritación va a bajar. Tendremos que controlar esa irritación en función de lo que, pues como de rápido queramos ir, de las necesidades de la vida diaria del paciente, pues igual no puede llegar irritado como un tomate. Yeah. Pero sí, tienen cierto potencial irritante. Vale. Yo ahora tengo una duda, porque estábamos hablando antes de la estructura de la piel, de la capa córnea, de la epidermis, que es la capa más superficial, de la dermis, etcétera. Entonces, todas estas cremas que son despigmentantes, ¿hasta dónde llega la acción de las cremas? Porque hay veces que lees, no, cuidado, porque las cremas penetran, se absorben y llegan a la sangre. Bueno, es prácticamente imposible que una crema cosmética llegue a la sangre. De hecho,
A ver, un cosmético normalmente lo que va a hacer es llegar a actuar en la epidermis y como mucho, y si se vehiculiza bien, llegamos a la dermis. Y ahí, de hecho, cada vez hay sistemas más sofisticados de vehiculización de principios activos para que el ingrediente activo se libere donde queremos y cuando queremos, porque ahí está la gracia. Pero que un cosmético se absorba, yo diría que es falso. De hecho, si eso fuera así, es decir, tenemos una regulación europea muy estricta, férrea, que regula muy bien todos estos productos y yo creo que como consumidor podemos estar tranquilos, no hay ninguna teoría conspiratoria por detrás que nos vayan a vender productos que sean dañinos para nuestra salud, siempre y cuando se compren por los canales habituales y legalizados de venta. De hecho, en cuanto a la cosmética natural, yo no estoy en absoluto en contra de la cosmética natural, pero hay que tener en cuenta que la cosmética natural tiene menos regulación que la cosmética al uso, y muchas veces podemos encontrar productos que para la salud son más dañinos vendidos bajo el lema de cosmética natural que el de la cosmética habitual. Por llevar el apellido de natural no significa que sea mejor. Yo siempre, el tabaco es una planta y puede hacer mucho daño. La coca es una planta y es muy natural y puede hacer mucho daño. Es decir, cuidado con lo natural. No significa que por ser natural tenga ingredientes menos alergénicos o potencialmente menos dañinos. No. De hecho, es que en muchos casos vemos que tienen menos regulación. Ok, y entonces, que penetre, que esa crema o ese despigmentante sea capaz de hacer diana en el melanocito, etcétera. Que penetre no quiere decir que se absorba, ¿no? Eso que es. Creo que a veces... Una cosa, a ver, los vasos sanguíneos están, hemos dicho antes, tenemos la epidermis, que es la capa más superficial, la dermis, que es la capa donde están todo el colágeno, la elastina y los vasos más superficiales. Y luego viene ya la grasa con todos los vasos más gordos y más profundos. Entonces, los principios activos no pueden llegar hasta ese vaso profundo y absorberse al torrente sanguíneo. Como mucho llegan a la dermis y ahí se quedan y ahí ejercen su actividad. ¿De acuerdo? Entonces, no van a pasar directamente al torrente. Sobre todo porque están regulados como cosméticos. Si fuese un medicamento, la regulación sería, imagino, ¿no? Sería... Eso es. Un medicamento, si tenemos medicamentos que pueden llegar a absorberse y por eso tienen la clasificación como medicamento. Y en este caso es un cosmético. Bueno, por eso al final, aunque la cosmética funciona, y claro que funciona, una crema que te diga que es una crema Botox es una mentira, ¿no? Es una mentira, o sea, no puede llegar al nervio y, digamos, disminuir su función y hacer que el músculo se contraiga menos. Sí, bueno, puede tener un efecto de un poquito de estirar un pelín la piel y dar ese efecto Botox, pero no es que actúe como el Botox. El Botox hay que pincharlo para que llegue a actuar donde queremos que Bueno, que pasa actúe. también con moléculas como el colágeno, ¿no? Que es Eso demasiado grande. O con ácido hialurónico de alto peso molecular no se absorbe a través, no penetra, es que ahí ni penetra. Una cosa es eso, lo que decíamos, que penetre, y otra que se absorba al torrente sanguíneo. Ahí el problema es que muchas veces no penetra porque son moléculas muy grandes. Pero todo esto está perfectamente regulado, es decir, la Unión Europea ni las regulaciones españolas permiten que haya cosméticos que tengan principios activos potencialmente dañinos, que se absorban y que el usuario pueda utilizarlos sin control. Eso no existe. Vale, aclarado este punto, retomamos, me parecía importante hacer este pequeño matiz, retomamos el tema de las manchas. Yo quería preguntar, porque... Yo, antes sí. de marchar, un último ingrediente activo que además ha sido el más novedoso y que actúa frente a las manchas, que es el ácido tranexámico. Sí. El ácido tranexámico... Hay de esto habló Gema, además. Pues no Sí. le oí. O sea, es oral, es ácido, comercialmente se llama amchafibrin y actúa como procoagulante, es decir, lo damos a mucha más dosis para, por
por ejemplo, mujeres que tienen hemorragias muy abundantes, o cuando en una intervención se pone en vena, antes de la intervención, cuando queremos disminuir el sangrado por la hemorragia de la intervención. Bueno, pues se ha descubierto que esa molécula tiene capacidad de mejoría del melasma y de la hiperpigmentación postinflamatoria incluso. Entonces, el ácido tranexámico se toma vía oral, medio comprimido de lanzafibrin 500 2 veces al día, medio por la mañana, medio por la noche, y se puede utilizar también vía tópica. De hecho, ya hay productos como el Acelac-RU que ya lo contienen. Es más eficaz vía oral. Es un medicamento. Hay que pautarlo. Hay que pautarlo, hay que ver que no sea una mujer que tenga problemas de coagulación, porque en ese caso no se podría dar, pero bueno, la verdad es que ya llevamos unos años utilizándolo y funciona muy bien, y es un medicamento a estas dosis muy seguro. Ok, pues yo lo que quería preguntar ahora... hay un post en mi blog porque la primavera pasada me hice tratamiento con luz pulsada para tratar algunos léntigos y la verdad que me quedé con la doctora Molina y me quedé súper contenta. Y en la entrevista con la doctora Molina, ella decía que para los léntigos, los dermatólogos, sí que habéis conseguido dar respuesta, pero que el melasma todavía se resiste un poco. Sí, el problema es que en el melasma es muy difícil eliminar completamente esa hiperactividad del melanocito. Entonces, el melasma normalmente se soluciona por completo cuando llega la menopausia. Empiezan otros problemas, pero claro, al reducirse los niveles estrogénicos, ahí se va a quitar. Bueno, algo positivo. Claro. Pero es difícil. Entonces, sí que hoy en día podemos mejorar mucho el melasma, pero hay que advertir a la paciente que es muy posible. Vamos, yo diría que si le da el sol sin fotoprotección, 100% seguro le va a volver a aparecer. Incluso protegidas, muchas veces se vuelve a oscurecer ligeramente. Ahí se trata de ir haciendo pulsos de tratamiento. Es decir, pues ahora en otoño es muy buena época para ir tratando todos esos melasmas, todas esas manchas. Mejoran para Navidad, enero, y luego ahí empieza ya en marzo, abril la nueva batalla de que se acerca la primavera y el verano. Entonces ahí les dices, bueno, pues fotoprotección tópica, fotoprotección oral, más lleva una Pamela, que te veas guapa, que te veas bien, pero protégete. Aún así, y ahí está el fiel reflejo de que aún así el sol da. O sea, es que el sol nos llega aún con toda esa fotoprotección y puede oscurecerse un poquito el melasma, pero en el otoño siguiente pues se vuelve a tratar. Hemos hablado antes de la cosmética, de la cosmética con receta que nos pueden dar los dermatólogos, pero no hemos tocado un poco las plataformas o la aparatología que se puede utilizar un poco para tratar las manchas. Cuéntanos un poco. Para el fotorejuvenecimiento, es decir, para quitar todas esas manchas y mejorar la textura de la piel, una de las estrellas es el IPL, la luz intensa pulsada, que sus siglas en inglés es IPL. Nos va a mejorar mucho tanto las manchitas como los vasitos dilatados, esas pequeñas telangiectasias, las va a mejorar. Luego, si no, tenemos ya láseres más específicos, por ejemplo, pues una alejandrita Q-Switch, que ya no hacemos un barrido por toda la cara, sino directamente tratamos el léntigo, disparamos sobre el léntigo para eliminarlo, ¿de acuerdo? Entonces, cuando hay léntigos muy marcados y no en zonas concretas, pues una alejandrita Q-Switch puede ir fenomenal. Si ya es todo más difuso, con léntigos y fotoenvejecimiento, que ya no es ni léntigo ni melasma, pero hay una mancha y un poco difuso, el IPL suele ir muy bien. Hay que tener cuidado con el melasma porque el IPL incluso lo puede empeorar, ¿no? Lo puede enfadar, que yo digo, y hacerse más pigmentado. Ahí, pues hay que ponerse en manos expertas y valorar bien. Hay quien sí utiliza ciertas tecnologías para tratar el melasma, pero en general solemos tratarlo más con cosmético, con tópicos y con peelings incluso. ¿Cuál es tu tratamiento? Si tú tuvieses que decir mi tratamiento estrella o mi receta para tratar el melasma, o
¿qué dirías? Para ti, ¿cuál es el combo ganador? Sin duda alguna, los tópicos. O sea, que decir, creo que es fundamental. Bueno, por supuesto, ni mencionar la protección al sol. Es que si no, no hace nada. Le va a volver a aparecer tan o más pigmentado. Pero aparte de la fotoprotección, los tópicos. Yo ahí lo que hago es introduzco la hidroquinona durante 3 meses. Muchas veces lo combino con un anchafibrin oral, con el ácido tranexámico oral. A los 3 meses lo suspendo y a la vez que he empezado con ambos he puesto un retinol al 1%. Y lo que hago es, una vez retiro la hidroquinona y el anchafibrin, es dejarle con el retinol. Entonces, en esos 3 meses se consigue despigmentar muy bien el melasma y luego le mantengo con el retinol, porque el retinol sí se puede utilizar de mantenimiento, ya no solo para la mancha, sino para las arrugas, para mejorar la calidad de la piel. Entonces, la paciente lo que se nota es que el melasma se ha aclarado muchísimo y que tiene mucha mejor calidad de la piel. ¿Que se vuelve a pigmentar un poquito? Pues vuelvo a introducir la hidroquinona y el ácido tranexámico, a veces solo uno de ellos, pues voy viendo, estoy una temporada y lo vuelvo a suspender. O sea, lo que no podemos hacer con la hidroquinona es mantenerlo de forma continuada, pero introducir y quitarlo y reintroducirlo, eso sí lo podemos hacer. Y el ingrediente que siempre dejo de base es el retinol. El retinol. Ok. Y luego ahí, en un momento dado, le puedo añadir un peeling. Un peeling químico. Un peeling químico. Además, el peeling químico va a funcionar mucho mejor si ya tú has estabilizado un poquito al melanocito con los despigmentantes, con la hidroquinona, y si has tratado la piel con retinol, porque va a penetrar mucho más. Un peeling hecho sin preparación previa o uno hecho cuando la piel está bien preparada son peelings completamente diferentes. O sea, parece que estás aplicando otro peeling. ¿Y ese tipo de peeling químico, alfa-hidroglicólico o...? Yo suelo utilizar, pues hay muchos, pero tricloracético, muchas veces combinan pues tricloracético, glicólico, salicílico, hidroquinona, o sea, peelings con mascarillas de hidroquinona, pero que a concentraciones ya más altas que las que se utilizan, que se dejan durante unas horas y luego se retiran. Pero yo siempre lo suelo hacer un poco como guinda del pastel, es decir, primero preparo bien la piel y despigmento con tópicos y luego le puedo añadir como complemento final el peeling. ¿Se podría quitar un melasma a base de peelings? Sí, se podría quitar, pero yo creo que es mucho más costoso en tiempo, en dinero, y no estás preparando la piel día a día. Al final, como en el deporte, nos ponemos... ¿Tú cómo te pones en forma? ¿Corriendo una maratón de 40 kilómetros o corriendo todos los días? 42. O corriendo todos los días 4 kilómetros. Corriendo todos los días 4 kilómetros. Así es como te pones en forma. ¿Que haces la maratón? Fenomenal. Pero estás mucho... Si ya te has puesto en forma, en realidad lo que te pone en forma es correr todos los días 4 kilómetros. Pues esto es un poco parecido. Por supuesto que te puede dar un impulso y ayudar el peeling, pero yo creo que esa preparación y ese trabajo de la piel día a día es lo que más cuenta. ¿Veis? Y os lo digo siempre, que hay que tener rutinas, que hay que adquirir buenas rutinas y buenos hábitos para que luego la cosmética funcione. Mencionamos antes un tema que me parece importante, que es la hiperpigmentación inflamatoria. ¿Esto qué es? ¿Cuándo se produce? Bueno, el HPI, que es como muchas veces lo abreviamos porque es largo, hiperpigmentación postinflamatoria, como dice su nombre, es la pigmentación, las manchas que aparecen después de una inflamación. Esto va a ocurrir más frecuentemente en pieles oscuritas, que son las que el melanocito ya está trabajando más de forma basal. Pues si le damos una razón añadida para inflamarse, o sea, si hay una inflamación, por ejemplo, por una quemadura, oye, me ha saltado aceite a la cara, por ejemplo, o después de un peeling, claro, los peelings hay que hacerlos correctamente y prepararlos correctamente precisamente para que no ocurra una hiperpigmentación. Cuando me quito el bigotillo con cera. Cuando me quito el bigotillo con cera, ahí tú, del tirón y del calor de la cera, estás generando una inflamación. Entonces, en pieles oscuras o que tengan tendencia a la hiperpigmentación, sí puede aparecer esta pigmentación
una vez la inflamación se baja, de repente ahí queda como oscuro. Entonces, importante, las pieles oscuras pues tienen que tener en cuenta que tienen más riesgo a este tipo de manchas. Aquello que es evitable, evitarlo, pues igual pues no depilarse con cera, pues hay otros sistemas de depilación, pues igual en esos casos es interesante buscar otras formas. Y si ha aparecido la hiperpigmentación, pues por una quemadura o o después de un procedimiento, a veces uno de los riesgos es que aparezca algo de pigmentación, intentar protegerlo del sol. La hiperpigmentación, algo que tiene de bueno es que generalmente mejora sola, va a ir mejorando el tiempo, juega ahí a favor y se va a ir aclarando. Protegerla mucho del sol, pero sí se pueden utilizar despigmentantes para que ese proceso sea un poquito más acelerado. Ok, las mencionamos antes un poquito, pero no entramos en materia. Estamos hablando de las manchas oscuras, de los léntigos, del melasma, pero ¿qué pasa con las manchas que son vascularizadas? Las manchas rojas. Ahí aparecen efectivamente por vascularización. Entonces ahí prácticamente el único arma terapéutica que vamos a tener son las plataformas de IPL, de láser, que efectivamente rompan ese vasito que está dilatado o los vasitos que hay de más y sí, pues lo rompan. Vamos, que para eso no existe ningún cosmético que realmente sea efectivo, ¿no? No. Realmente no. Más que camuflarlo con el maquillaje. Eso es, hay ciertos camuflajes que pueden, pero luego sí que, salió el Mirvaso. El Mirvaso es un producto que lo que hace es contraer un poquito el vaso. Pero, cuando salió pensábamos que iba a ser bastante revolucionario, luego se quedó en menos porque, claro, es una contracción temporal. A las 12 horas el paciente vuelve a estar como estaba y sí es un producto que produce bastante irritación, a veces no es del todo bien tolerado en pieles como la rosácea. Claro, lo estaba muy dirigido a rosácea, que ya de por sí tienen ahí una piel sensible y la función barrera alterada, con lo cual no es un producto que haya cuajado bien. Pero a nivel tópico era lo único que funcionaba. El resto nos vamos a tener que ir ya a procedimientos de láser o IPL. Y yo, como os escucho, estoy introduciendo en todos los podcasts que estoy grabando la pregunta del oyente, así que ya sabéis que podéis escribirme a través de redes sociales, en mi perfil de Instagram de Beauty Mail o a través de mi blog, donde tenéis mi mail de contacto. Entonces, la pregunta del oyente que me ha parecido muy interesante es ¿qué son los lunares y qué son las pecas? Muy bien, bueno. ¿Y cómo se forman? A ver, los lunares y pecas son, como vulgarmente llamamos, a lo que los dermatólogos llamamos nebus melanocíticos. Entonces, los nebus melanocíticos son como un acúmulo de melanocitos. Os hemos dicho que el número de melanocitos es estable en todas las pieles, ¿no? Eso es el color general de la piel, pero cuando por cuestión genética durante el desarrollo del feto, ahí ya se van a como agrupar pequeños melanocitos formando un nido, un grupito, y eso es lo que visualmente vemos como una peca oscura. Y hay dos tipos de nebus melanocíticos. Unos, las adquiridas, que son las que van apareciendo a lo largo de la vida, que son las más habituales. El 90% de los nebus son nebus adquiridos. O las congénitas, que son las que aparecen en el nacimiento, que los típicos antojos, pues eso puede ser un nebus melanocítico congénito, y un 10% más o menos de niños puede tener algún nebus melanocítico congénito. Normalmente los congénitos son más oscuros, son más grandes, van creciendo a medida que el niño también va creciendo. Y los nebus melanocíticos adquiridos van apareciendo a lo largo de la vida, y es muy típico que vayan madurando y que al madurar se abulten. Y entonces muchas veces pensamos, yo aquí tenía una peca y se me ha transformado en verruga. Bueno, no es que sea una peca que se ha transformado en verruga, sigue siendo peca, sigue siendo un nebus, simplemente que ha madurado y al madurar se abulta. Y muchas veces hasta le sale un pelito, que ya, ¿no? Lo que tenía la bruja de los cuentos en la nariz no es una verruga, es un nebus melanocítico intradérmico, es decir, un nebus madurito. O lo que tiene Cindy Crawford, que es muy sexy, no todos los nebus son feos. Mira, ella además ya le ha madurado y se le ha abultado, pues eso es un nebus melanocítico intradérmico. O lo que tenía Enrique Iglesias en la mejilla, que se lo quitó. Si miráis en la hemeroteca y os echáis para atrás y ponéis Enrique Iglesias peca, veréis que tenía un nebus melanocítico que se lo quitó.
poquito. Se pueden quitar si no gustan, esos nebus que ya se han abultado y son muy maduritos, si no gustan o se enganchan, por ejemplo, si está en la zona del sujetador, se pueden quitar con resultados estéticos muy buenos. Y entonces esta gente que dice, no, a mí es que me gustan mis pecas porque me dan como aspecto juvenil. Las becas al final son léntigos, o sea, son bueno, manchas, claro, ¿no? lo que el paciente llama peca puede ser eso, el nebus, o hay veces que son léntigos solares o efélides, que son como parecía los léntigos, pero aparecen más en niños y se ponen y se quitan, típicas pequitas de niño que aparecen y luego se quitan después del verano. Entonces, una cosa es que te gusten tus nebus melanóciticos o tus lunares que van apareciendo, pues esos es mejor que te gusten porque ahí se van a quedar siempre, y no aparecen por el sol, aparecen porque tú estás predispuesto a ello genéticamente. Y otra cosa son las manchas del sol. Al final, que te guste el daño solar en tu piel, pues no es buena idea. Te tiene que gustar la piel más sana. Luego, una cosa que a mí me hace, bueno, que creo que es interesante comentar, es que en el tema del melanoma muchas veces vienen y vengo a revisarme los lunares, porque estoy muy concienciada con el melanoma, vengo a revisarme los lunares. Y yo muchas veces digo, mira, hay que revisarse no los lunares, sino la piel. Hay que tener en cuenta que el 75% de los melanomas aparece sobre piel sana y solo el 25% aparece sobre un lunar previo. Luego, no solo hay que prestar atención a los lunares o a las pecas, sino a toda la piel. Y lo que ya es el colmo de lo absurdo es protegerse solo los lunares. O sea, hay gente que te dice, no, bueno, yo no me doy mucha protección, pero en el lunar sí. Bueno, esto es como ponerte el cinturón solo en las curvas. ¿No? O sea, si el resto del tiempo, que es la mayoría, no está, o sea, el resto de la superficie corporal, que es donde más probablemente va a aparecer el melanoma, no la llevas protegido. Lo que pasa que, bueno, el lunar como que tú ya ves la melanina ahí, y entonces, no, hay que tener en cuenta que hay que proteger toda la piel. No tiene sentido proteger solo el lunar. ¿Y hay que darle al lunar una protección extra? No, igual que todo. Igual que el resto, ¿no? Sí. Bueno, pues espero que con esto la pregunta del oyente haya quedado contestada. Yo no me quiero despedir de la doctora. Yo soy muy cotilla y a mí lo que me interesa saber ahora es que me cuente qué es lo que utiliza. Yo quiero saber por qué cosméticos apuesta ella. Bueno, yo soy muy fan de la línea de Zoe Skin Health. Zoe viene del dermatólogo que la crea, o sea, ZO de Zeino Baggi, que es, bueno, pues su nombre y transformado en iniciales. Es una cosmética médica que se vende solo en consulta y que se basa sobre todo en concentraciones más o menos elevadas de retinol. Desde que descubrí la línea yo me hice absoluta fan, como muchas de mis pacientes, y es lo que sobre todo utilizo. Entonces, por la mañana me limpio con uno de los limpiadores de la línea, el Exfoliating Cleanser, y me doy unos discos de control de grasa. Luego... Porque, doctora, la piel, ¿tu piel cómo es? Yo he tenido rosácea. Ahora está muy bien controlada, pero he tenido una piel grasa, pero deshidratada y con rosácea. O sea, el colmo de lo fatal. Y la piel de reto de dermatólogo, ¿eh? Eso es, pero bueno, esas son las que ahora a mí me gustan tanto. Y bueno, conseguí romper ese círculo vicioso de rosácea, sensibilidad, empezando a utilizar dosis bajas de retinol y luego y subiendo en la concentración. Y ahora la verdad es que lo tolero muy bien. Entonces, eso, utilicé un limpiador, unos discos de control de grasa para mantener la rosácea ahí bien apagadita. El Daily Power Defense, que es una crema de día de la línea que tiene reparadores del ADN, que eso también es bastante interesante, y protector solar. Y luego por la noche... ¿Algún protector solar en concreto? En la línea tiene uno que me gusta, pero si no suelo utilizar mucho el Heliocare 360, con color, porque así ya me doy un poquito de color y ahorro un pasito. Por la noche vuelvo a utilizar el limpiador y los discos de control de grasa y en medio un exfoliante, el Exfoliating Polish, que me encanta. Y luego ya un producto con más concentración de retinol, que en este caso yo ahora estoy utilizando el Retamax, que es, bueno, mejora mucho la textura de la piel, las arruguitas. Y luego, 2 veces por semana me utilizo alguna mascarilla de L'Oréal, que me encantan, las descubrí y ¿Cuál de ellas? Me encantan.
Pues mira, utilizo todas. Me compré así todo el surtido y... Bueno, no os preocupéis que luego, porque no las ha traído, pero luego le preguntaré exactamente, porque esto es... Que la dermatóloga utilice mascarillas de L'Oréal, que nos diga cuáles son. Así que no os preocupéis que en las notas pondré exactamente cuáles son las mascarillas de L'Oréal que le gustan. Y luego me hago... me gusta mucho el Endocarece Pil, que es de vitamina C de Cantabria. Me lo hago pues una vez por semana, cada 2 semanas. Y ya puestos, ya revelando todos los secretos, pues 2 veces al año me pongo un poquito de Botox y 1 vez al año un poquito de ácido hialurónico ahí en el surco. Y esa ya es todo muy, muy cuidado. Bueno, pues está perfecto. No os preocupéis que en las notas del podcast aparecerán listados absolutamente todos los productos de la doctora. Y como os estáis diciendo, pero Cris, es que ha hablado de retinol y no nos has contado mucho retinol. No os preocupéis porque este capítulo va a ir con una cápsula de contenido extra que vamos a grabar ahora, en la que la doctora nos va a contar todo y absolutamente todo lo que necesitas saber sobre el retinol, pero ese será en breve. Hasta aquí la entrevista con la doctora Eguren. Muchísimas gracias, Muchas Cristina. Gracias. Repetiremos seguro. Y bueno, dejadnos vuestras dudas, vuestros comentarios. Nos vemos la semana que viene. Gracias. Si no quieres perderte ningún capítulo del podcast de Cristina Mitre, no olvides suscribirte a mi blog de beautymail.es y a cualquiera de las aplicaciones en las que puedes escuchar mi podcast, como Spreaker, Apple Podcast, Spotify o iVoox. Solo tienes que buscar el podcast de Cristina Mitre y darle a suscribir. Y un último favor, si entras en iTunes y me dejas un comentario y me regalas también unas estrellas, ayudas a que este podcast tenga cada vez más visibilidad y pueda seguir creciendo. Gracias de nuevo y te espero el próximo domingo con una nueva entrega del podcast de Cristina Mitre.